¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Índice Económico. Muy buenas noches. Saludo, como todos los miércoles, a María Elena Vega. ¿Cómo estás, María Elena? Bien, Darío. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué es lo que negoció México? Comenzamos. El primer ministro Justin Trudeau dijo que Canadá no renunciará a sus demandas en las conversaciones de esta semana con Estados Unidos para modernizar el Telecán. Hay una serie de cosas que tenemos que ver con un Telecán modernizado, precisó. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que eliminará a los inspectores para las pequeñas y medianas empresas como parte de la lucha anticorrupción y que a mitad de sexenio propondrá una reforma fiscal para que los contribuyentes solo realicen una manifestación anual y sortear las auditorías. La calificadora Moody's considera que las perspectivas para el sistema bancario de México es estable con base en sus sólidos fundamentales y baja probabilidad de disrupción por nuevas políticas del próximo gobierno. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, informó que la venta de vehículos ligeros de México cayó 5.3% en agosto a tasa anual a 118,715 unidades, con lo que acumulan ya 15 meses seguidos en zona de contracción. ¿Cuáles son las condiciones en las que se cierra este primer acuerdo de Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México? ¿Y qué pasa con Canadá? Vea lo que le preparamos. ¿Qué tanto ganó y qué tanto perdió México en las negociaciones con Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Todavía es muy prematuro saberlo. Los textos de lo acordado aún no se conocen a detalle. En el sector automotriz, México aceptó subir su regla de origen de 72.5% a 75% y que entre 40 y 45% de su producción ya no se produzca en el país por tener salarios bajos de $3.8 la hora promedio. En la temporalidad de las exportaciones agrícolas, Estados Unidos aceptó renunciar a la cláusula que pretendía imponer aranceles a productos del campo mexicano en ciertas estaciones del año. Nuestro país cedió en eliminar el capítulo 19 de resolución de controversias, lo que significa darle a Estados Unidos la atribución de ser juez y corte de y en su país, los que diriman las diferencias comerciales. La cláusula Sunset se aceptó con la modificación de que cada 6 años se revisará el acuerdo comercial sin que se tenga que suspender. Canadá reanudó hoy negociaciones con Estados Unidos para ver si concreta un acuerdo trilateral, un acuerdo de libre comercio de América del Norte. Para platicar de qué es lo que está sucediendo, nos da mucho gusto recibir esta noche a Eduardo Pérez Mota. Él es socio del despacho SAI. ¿Cómo estás? Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Darío. Es un placer estar con ustedes, María Elena. Mucho gusto. Pues la moneda sigue en el aire. Se supone que de aquí al viernes habría quizás humo blanco, aunque también ya se dijo que todavía quedan como 30 días, ya menos de 30 días, para que el presidente Donald Trump pueda lograr la aprobación bajo la figura del Fast Track en su Congreso. ¿Cómo están viendo ustedes estos acercamientos, estas negociaciones? A mí me cuesta mucho trabajo pensar en un mercado de América del Norte sin Canadá. Yo creo que debió ser inaceptable terminar una discusión con Estados Unidos sin estar Canadá. No olvidemos que cuando nosotros empezamos esta negociación con Estados Unidos y Canadá, originalmente ellos tenían un tratado de libre comercio que acaban de firmar. ¿Te refieres Canadá, al de hace 20 años, 24 exactamente, años? Hace 25 años, Canadá y Estados Unidos tenían un tratado de libre comercio. Y ese fue, en buena medida, el motivador principal para que nosotros firmáramos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, yo francamente no me puedo imaginar el mercado de América del Norte, que ya es un mercado integrado, dividiendo y separando a Canadá. Y no me puedo imaginar este arreglo con varias negociaciones bilaterales, México-Canadá, o Canadá-Estados Unidos, Canadá... ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían las repercusiones en la economía mexicana? Mira, yo creo que a pesar de que nuestro principal mercado es Estados Unidos, durante estos 25 años hay mucha inversión canadiense que ha entrado a México. Tenemos integración también con la economía canadiense y siempre los balances con un socio
que está del otro lado, al norte de Estados Unidos, son balances político-económicos que son convenientes para nuestro país. Entonces yo creo, bueno, y lo ha dicho el gobierno actual, que sería muy desafortunado que no estuviera Canadá en este acuerdo. Y debo decirles que también sería muy difícil, yo creo, para la discusión en el Congreso de Estados Unidos, y probablemente también suceda en el Congreso mexicano, habría que verlo, pero para el Congreso de Estados Unidos, a mí no me queda muy claro que el mandato que tiene el gobierno, el ejecutivo en Estados Unidos, es negociar un trilateral o un bilateral. Independientemente de cuál vaya a ser el derrotero de Canadá, de lo que sabemos, porque públicamente se ha dicho, terminó pues aceptando México y Estados Unidos en este preacuerdo. ¿Hay temas que te preocupen? Mira, primero debo decir que no conocemos los textos. Entonces, en cualquier negociación, como en cualquier documento que se firma de esta naturaleza, siempre las letras pequeñas son muy importantes, claro. Y ahí puede estar el diablo en esos detalles. Entonces, es difícil hacer una evaluación educada sobre un documento que no se conoce. Se conocen términos generales. Digamos, y basados en esos términos generales que se han anunciado, pues hay temas que, digamos, a mí me preocupan, como alguien que ha estado, por ejemplo, trabajando en las negociaciones. Resolución de controversias, que es un tema que aparentemente México, pues, de alguna manera aceptó la posición de Estados Unidos de que desapareciera la cláusula 19. Sí, el capítulo 19. Debo decir que es muy bueno para México que se haya mantenido el capítulo 11, que es digamos, controversias inversionista-Estado, y ese es un tema muy importante. Pero para efectos de controversias de antidumping, de discriminación de precios y antisubsidios, sí México aceptó la eliminación. Quedó, digamos, una excepción para salvaguardas. Es decir, si cualquiera de los dos países decide imponer una salvaguardia global, es decir, aumentar aranceles temporalmente para proteger a su industria, la otra parte queda exenta. Bajo esa lógica no me queda claro por qué en el caso de la aplicación de lo que le llaman la 232, es decir, que por cuestiones de seguridad nacional, lo cual a mí se me hace rarísimo y muy extraño entender que represente un tema de seguridad nacional la producción de automotriz y el comercio internacional automotriz con Estados Unidos, y esa es una manera de darle la vuelta, digamos, al tema de la salvaguarda, y esa sí nos afecta, esa sí nos afecta. Pero ciertamente nosotros aceptamos que no hubiera un mecanismo de controversia para asegurar que no haya abusos en la utilización de lo que se llama protección contingente, que es decir, la imposición de aranceles temporales por problemas de antidumping para poder salvar, digamos, una discriminación de precios en algún mercado. Y esa parte para los canadienses, debo decir que para los canadienses difícilmente van a aceptar la eliminación de ese capítulo. Entonces nos queda por lo menos la esperanza de que los canadienses defiendan por nosotros este tema. Eduardo, en determinado momento que se apruebe tal cual lo estamos visualizando, ¿qué condiciones debería tomar México? ¿Estamos preparados para mantener competitividad? ¿Qué pasa con la gente? Migración, salarios. ¿Qué pasa con todos estos temas? Bueno, mira, ese es un tema, es una pregunta interesante. Debo decirte que para mí el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que lleva alrededor de 25 años, un poquito menos de 25 años, 24 años ya operando, yo creo que se ha convertido en la institución más importante del México reciente, de la economía mexicana en su historia reciente, sin lugar a dudas. Y no nada más por las reglas comerciales en sí mismas, porque nos ha dado estabilidad y le ha dado credibilidad y tranquilidad a las empresas de que pueden invertir con reglas de comercio exterior que son estables y son claramente predecibles. Eso creo que ha sido fundamental y
eso nos distingue de la historia anterior de comercial de México, donde hubo una gran variabilidad, hubo momentos de mucha protección, momentos en que se intentó abrir la economía, se volvía a cerrar, y eso genera una incertidumbre en las empresas y eso tiene un impacto negativo sobre la inversión y sobre el empleo importantísimos. Entonces, de ahí tenemos que partir. De que además, y un poco ya voy directo a tu pregunta, de que estas reglas comerciales implicaron la creación de instituciones adicionales, complementarias, que buscaban asegurar la productividad y la competitividad del país. ¿Qué se hizo? Bueno, se creó, entre ellas, la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI. Hubo reformas a la Ley de Inversión Extranjera, reformas al decreto automotriz. Es decir, hubo toda una serie de cambios jurídicos, económicos, alrededor del Tratado de Libre Comercio y que hoy están ahí. Y eso nos ha ayudado a que hoy México sea un país mucho más competitivo y que sea un país que haya generado, nosotros en SAI precisamente hicimos un estudio recientemente sobre el impacto que sobre los distintos estados de la República ha tenido el Tratado de Libre Comercio. Y ha generado no nada más crecimiento, sino ha mejorado también la igualdad en la población de esos estados. Hay estados todavía que tenemos que subir a ese proceso, como los estados del sur, que creo que es una buena parte del programa de la nueva administración, y espero que sean exitosos, porque sí necesitamos tener un país más igualitario, porque yo creo que si algo nos distingue son los contrastes en nuestro país. Finalmente, Eduardo, ¿cuál es tu apuesta? ¿Canadá se sube al tratado? ¿Crees tú que se imponga pues, la postura del primer ministro Trudeau? Yo espero que los canadienses tengan la flexibilidad para que Estados Unidos se acomode y se convierta en un tratado de libre comercio de los tres países. Yo creo que la probabilidad de que esto suceda no es baja. Me gustaría, o me hubiera gustado más bien, no estar con esta incertidumbre, sino que no se hubiese permitido cerrar un entendimiento, aunque fuera en principio con Estados Unidos, o sea, México, sin Estados que Canadá Unidos estuviera ahí. O sea, no, me gustaría no estar con esta incertidumbre hoy. Yo creo que sería muy desafortunado que Canadá no sea parte, y todavía nos queda lo que va a suceder en los congresos. O sea, no sabemos si el Congreso de Estados Unidos lo va a permitir. Tampoco sabemos si el Congreso mexicano lo va a permitir, y eso es algo que precisamente es la esencia de las democracias, ¿no? Que son los representantes populares los que finalmente deciden si lo que hacen los ejecutivos es correcto y va en línea con el interés público. Pues te queremos agradecer muchísimo que nos hayas acompañado, Eduardo Pérez Mota, socio del despacho SAI Consultores. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Noches. Gracias, Marilena Vega. Muy buenas noches, Darío. Nos vamos, gracias por el favor de su atención. Nos esperamos el próximo miércoles aquí en Índice Económico por ADN 40. Hasta entonces.